¿Alguna vez te has preguntado cómo se puede generar un campo magnético utilizando electricidad? Vamos a hacer un experimento para mostrarlo. Colocamos el alambre encima de la brújula apuntando en la misma dirección que esta. Ahora tomamos una batería alcalina tipo D y vamos a hacer un cortocircuito durante un tiempo muy pequeño. 1, 2, 3. Hemos observado que la brújula se mueve hacia la derecha. ¿Qué crees que va a suceder ahora si colocamos la brújula por encima del alambre? 1, 2, 3. Y ahora vemos que se movió hacia el lado contrario, hacia la izquierda. ¿Qué crees que pasaría ahora si invertimos la polaridad de la batería conectando el positivo en la parte de abajo y el negativo en la parte de arriba? 1, 2, 3. Y ahora vemos que la brújula se movió hacia la derecha. Si la colocamos abajo, ¿qué crees que va a suceder ahora? 1, 2, 3. Ahora se movió hacia la izquierda. ¿Qué pasaría si repitiéramos el experimento colocando el alambre en posición vertical y la brújula al lado de en la parte en este caso es de arriba? Vamos a conectar la batería. ¿Hacia dónde se va a mover la brújula ahora? 1, 2, 3. Y vemos que se mueve de la misma manera hacia la izquierda. Si colocamos ahora la brújula en la parte de abajo, ¿hacia dónde se va a mover? 1, 2, 3. Y vemos que se mueve hacia la derecha. Ahora vamos a utilizar esta cajita de CDs para colocar las brújulas. Tiene un orificio para que se pueda introducir el alambre. Y lo vamos a fijar a la mesa con cinta de aislar para que no se esté moviendo. Colocamos unas maderas a los lados para que sirvan de soporte a la cajita. Y la vamos a fijar con cinta de aislar. Repetimos el experimento, colocamos una brújula en la parte de abajo del conductor y la batería, como la habíamos puesto hace rato, el positivo hacia abajo, y habíamos visto que la brújula se movía hacia la derecha. ¿Qué pasaría si colocamos la otra brújula en la parte de arriba? ¿Hacia dónde se va a mover? 1, 2, 3. Hacia la izquierda. Y si colocáramos otras dos brújulas más, ¿hacia dónde crees que se van a mover ahora? 1, 2, 3. Lo que observamos es que se han movido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo que nos estaría indicando que el campo magnético es un anillo que gira, en este caso, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, ¿qué pasaría si invertimos la polaridad de la batería? ¿Hacia dónde va a girar el campo magnético? Hace rato giró en contra de las manecillas del reloj. Vamos a ver qué sucede. 1, 2, 3. Y lo que hemos visto es que ahora gira en la dirección opuesta, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, de esta manera. A continuación, vamos a ver cómo predecir el sentido del campo magnético en función de la dirección de la corriente eléctrica. Para ello vamos a utilizar la regla de la mano derecha. He pintado las uñas de mis dedos con una flecha. Esto significa que la punta de mis dedos es la punta de la flecha. El dedo gordo va a representar el sentido de la corriente eléctrica y mis otros 4 dedos el sentido del campo magnético. Vamos a suponer que colocamos el positivo en la parte de abajo del conductor y el negativo en la parte de arriba. De acuerdo al sentido convencional de los libros, la corriente va a salir del positivo, va hacia la izquierda, en la parte del conductor sube, después se va a la derecha, hacia abajo y regresa a la batería. De manera que en la parte donde están las brújulas,
el sentido de la corriente eléctrica va a ser hacia arriba. Entonces mi dedo gordo debe de apuntar hacia arriba. Voy a envolver el conductor con mis otros 4 dedos y vemos que la punta de la flecha, cuando yo tomo el conductor, apunta en sentido contrario de las manecillas del reloj. O sea que, según la regla de la mano derecha, la dirección del campo magnético va a ser esta, contrario a las manecillas del reloj. Vamos a ver si es cierto. Conectamos la batería. 1, 2, 3. Y vemos que efectivamente las brújulas apuntan en contra de las manecillas del reloj. Voy ahora a invertir la polaridad de la batería de manera que, de acuerdo a la convención de los libros, el sentido de la corriente de positivo a negativo sube izquierda, en la parte donde están las brújulas va a ir hacia abajo, de manera que mi dedo gordo ahora debe de apuntar hacia abajo. Y con los otros 4 dedos voy a sujetar el conductor y vemos que ahora el sentido es el mismo que las manecillas del reloj. Lo comprobamos, conectamos la batería. 1, 2, 3. Y efectivamente las brújulas se han movido en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué pasaría si en lugar de trabajar con el sentido convencional de la corriente en los libros, necesitáramos considerar el sentido real de la corriente, esto es, de negativo a positivo? Bueno, pues para eso lo único que hay que hacer es utilizar la mano izquierda en lugar de la mano derecha. Y todo lo demás es exactamente igual. Por ejemplo, vamos a conectar la batería de tal manera que el negativo está en la parte de abajo y el positivo en la parte de arriba. Los electrones van a salir por la parte de abajo de la batería, van hacia la izquierda, en donde están las brújulas, los electrones van a ir hacia arriba, después a la derecha, abajo y regresan al positivo de la batería. Entonces, en la parte donde están las brújulas, la corriente va hacia arriba. Ahora voy a tomar mi mano izquierda y con mi dedo gordo voy a señalar en el sentido en el que se van a mover los electrones. Mis otros 4 dedos, que también les he puesto una flecha, a la hora de envolver el alambre, me indican que el campo magnético va a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a hacer el experimento, a ver si es cierto que el campo va a girar en sentido de las manecillas del reloj. Conectamos la batería. 1, 2, 3. Y vemos que efectivamente las brújulas apuntan en el sentido de las manecillas del reloj. Si invertimos la polaridad de la batería, ahora los electrones en la parte donde está la brújula siguen este camino y van a ir hacia abajo. De manera que mi dedo gordo de la mano izquierda tiene que apuntar ahora hacia abajo. Y mis otros 4 dedos me van a indicar la dirección del campo magnético de esta manera. Dedo gordo hacia abajo, tomo el conductor y mis 4 dedos de la mano izquierda me indican que el campo magnético va a girar ahora en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a conectar la batería a ver si es cierto. Y 1, 2, 3. Y vemos que efectivamente que el campo magnético giró en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Conclusiones. Cuando existe una corriente eléctrica, se genera un campo magnético en forma de anillos que son perpendiculares a la dirección de la corriente eléctrica. Para predecir el sentido de las líneas del campo magnético, se utiliza la regla de la mano derecha, donde el dedo pulgar indica el sentido de la corriente, representada con la letra I, y el resto de dedos el sentido del campo magnético, representado con la letra B. Si se desea encontrar el campo magnético a partir del sentido convencional de la corriente en los libros, es decir, de positivo a negativo, que en la imagen de la derecha está indicado por la flecha que va hacia arriba, se utiliza la mano derecha.
Si por el contrario se desea utilizar el sentido real de la corriente eléctrica, es decir, el movimiento de los electrones de negativo a positivo, que en la imagen de la izquierda está indicado con una flecha que va para abajo, se utiliza la mano izquierda. Obsérvese que en ambos dibujos el campo magnético gira en la misma dirección, que si lo viéramos desde arriba sería en sentido contrario a las manecillas del reloj.